El tema de hoy es síndrome de Guillain-Barré. Abordaré la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de esta polineuropatía inflamatoria aguda. Entonces, en lo que corresponde a la fisiopatología, es importante, en primer lugar, tener en cuenta, tener en consideración esta asociación que está claramente establecida entre una infección previa y el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Una de las infecciones que más suele asociarse, aunque realmente no es la única, es la causada por Campylobacter jejuni, que si recordamos la parte de infectología, de microbiología, es un importante agente etiológico de enfermedad diarreica de origen bacteriano. Este Campylobacter jejuni corresponde a un bacilo gram negativo, el cual va a tener en su membrana externa el lipo-oligosacárido. ¿Qué es lo que sucede con este lipo-oligosacárido? Va a corresponder a un antígeno que va a inducir esta respuesta inmune adaptativa en la cual se van a producir anticuerpos en contra de él mismo. Y hasta ahí todo bien. El sistema inmune está cumpliendo con su trabajo para detener la infección. Pero ¿qué es lo que sucede subsecuentemente? Es que estos anticuerpos no solo van a unirse al lipo-oligosacárido, sino que adicionalmente van a estar sujetos a algo que se conoce como mimetismo, mimetismo molecular. ¿Qué es el mimetismo molecular? Corresponde a este proceso en el cual los anticuerpos no solo se unen al antígeno de un patógeno, sino que debido a la similitud entre los epítopos del antígeno del patógeno con los epítopos de autoantígenos, es decir, de antígenos propios del propio ser humano, logra unirse a ambos antígenos, tanto al patógeno como al propio. Esto es lo que se conoce como mimetismo molecular. Y esto implica que no solo va a atacar en este caso, el Campylobacter jejuni, sino que adicionalmente va a atacar a otras moléculas presentes en nuestros tejidos. ¿Y cuáles son estas moléculas y dónde están presentes? Van a estar presentes en el sistema nervioso periférico, en los nervios. Bien, recordemos que los nervios van a estar en su mayoría compuestos, o las fibras nerviosas, por axones que están cubiertos por las células de Schwann que envuelven al axón en su vaina de mielina. Ahora, eh, estos antígenos por los cuales existe este mimetismo molecular, esta reacción cruzada con los anticuerpos, hay varios, entre los cuales se encuentran proteínas presentes en la mielina y también gangliósidos presentes en la membrana axonal y también en la mielina. Estos son el gangliósido GM1, el GD1A, el GQ1B. Estos gangliósidos son con los cuales van a reaccionar los anticuerpos y entonces se van a unir a los mismos, además de unirse al patógeno. Aunque en este punto es importante mencionar la temporalidad, la distancia o el intervalo que separa a la infección del síndrome de Guillain-Barré. No suelen ocurrir simultáneamente, sino que primero ocurre la infección, una vez que se monta la respuesta inmune adaptativa, comienza a producirse esta reacción cruzada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los anticuerpos o bien se van a unir a la vaina de mielina, a las células de Schwann, o bien se van a unir a los axones, dependiendo del antígeno con el cual tengan afinidad. Y entonces, una vez que se une el anticuerpo, es importante mencionar aquí que el síndrome de Guillain-Barré es principalmente mediado por inmunidad humoral, es decir, por moléculas, no por células. Aunque en algunos casos se reporta cierto componente celular, por ejemplo, linfocitos T, pero en su mayoría es mediado por anticuerpos y por el sistema complemento. Recordemos que los anticuerpos activan la vía clásica del complemento, comenzando con el complejo C1 y este después va a activar a C4
y C2 a C4b y C2a, que son la C3 convertasa, y así sucesivamente hasta que se forme el complejo de ataque a membrana, que va a o bien destruir a las células de Schwann o bien dañar la integridad del axolema, de la membrana axonal o bien en la mielina o bien en los nodos de Rambier. Bien, porque los nodos de Rambier son las partes del axón que están expuestas, puesto que el resto del axón está cubierto por las células de Schwann. Entonces, esto diferencia en la parte clínica en las diferentes variantes de el síndrome de Guillain-Barré. Ahora, conocemos lo que es la barrera hematoencefálica y también existe la barrera hematonerviosa o hematonervio. Sin embargo, a nivel de las raíces posteriores, raíces anteriores de los nervios, la barrera hematonervio o hematonerviosa va a ser un poco más permeable en relación al resto de esta barrera. Es por ello que cuando se monta esta respuesta inmune adaptativa con este mimetismo molecular e inmunidad cruzada, los anticuerpos van a poder, por así decirlo, atravesar estos vasos permeables y van a llegar inicialmente a las raíces de los nervios, aunque pueden también extenderse hacia otras partes del sistema nervioso periférico. Y es de esta manera que se genera inflamación, se genera daño de la mielina o daño del axón. ¿Y esto en qué repercute? Recordemos en primer lugar la función de la mielina. La mielina funciona como un aislante en la conducción que favorece esta conducción saltatoria, a través de la cual se pueden realizar o se puede, el potencial de acción puede propagarse de manera rápida y de manera adecuada a lo largo del axón hacia la terminal nerviosa. Pero si es que esto no ocurre, si es que está alterada la mielina o si es que está dañado en la membrana axonal, los potenciales de acción no van a poder difundirse adecuadamente o bien van a ralentizarse o bien no van a poder conducirse, van a producirse un bloqueo, lo cual se manifiesta con principalmente debilidad en estos pacientes, aunque también hay síntomas sensoriales. Ahora, mencioné lo de este antecedente de la infección, que es sumamente relevante en la mayoría de casos de síndrome de Guillain-Barré. De hecho, este estudio IGOS, que es el International Guillain-Barré Outcome Study, reportó que el 76% de los casos de Guillain-Barré reportó una infección en las 4 semanas previas. En su mayoría son infecciones respiratorias, un 35% y un 27% corresponde a gastroenteritis. De este 27%, la gran mayoría corresponde a Campylobacter jejuni, bien siendo un 25% de los casos de Guillain-Barré en general debidos a este patógeno. Se vio en este estudio de igual manera que los pacientes infectados por Campylobacter jejuni tienen 100 veces más riesgo versus la población general de desarrollar el síndrome. Bien, y adicionalmente, del 60 al 70% de los casos de estas variantes axonales del síndrome de Guillain-Barré, que son neuropatía axonal motora aguda y neuropatía axonal sensorial y motora agudas, corresponden a Guillain-Barré, perdón, a Campylobacter jejuni. Otros patógenos asociados son el citomegalovirus, la influenza A y tipo B, el HIV, y esto puede presentarse tanto en la seroconversión aguda, es decir, cuando ya, digamos, el paciente va a presentar positividad para el virus del VIH, y en los casos de reconstitución inmune, en los cuales comienzan a incrementarse los niveles de CD4 después de la terapia antirretroviral efectiva. También a COVID-19, al virus del Zika, esta asociación está bien establecida, y otros virus que en menor frecuencia se reportan son virus varicela zoster, Epstein-Barr, herpes simple y el virus de la hepatitis E. En el caso de las bacterias,
Además de Campylobacter jejuni está Haemophilus influenzae, E. coli y Mycoplasma pneumoniae. Ahora, se han realizado bastantes estudios acerca de si existe, para buscar una respuesta de si existe asociación entre vacunación y síndrome de Guillain-Barré. La mayoría de estudios encontró que no hay riesgo incrementado de desarrollar síndrome de Guillain-Barré en pacientes vacunados versus no vacunados. Aunque, eso sí, pocos estudios revelan que en casos de vacunación contra la influenza y vacunación para el COVID-19 existe un riesgo de desarrollar síndrome de Guillain-Barré, pero se encontró que en general este riesgo asociado a la vacunación es menor al riesgo cuando se lo compara con la infección como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente infectado tanto por influenza o por COVID-19 tiene más riesgo de un paciente que ha sido vacunado para o bien influenza o bien COVID-19 a la hora de desarrollar síndrome de Guillain-Barré. Y además, el riesgo realmente de la vacunación para desarrollar síndrome de Guillain-Barré es muy poco significativo. Y esto está respaldado por estos estudios que les presento acá. Bien, otros antecedentes al síndrome de Guillain-Barré que se han visto asociados al mismo son un paciente con linfoma no Hodgkin, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis y la exposición reciente a estos medicamentos que son antagonistas del TNF-alfa, tacrolimus, isotretinoína e inhibidores del punto de control. En lo que corresponde a la epidemiología, la incidencia anual de síndrome de Guillain-Barré es de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Hay un 20% más de riesgo a partir o con cada década que pasa a partir de que el paciente sobrepasa los 10 años. Es decir, que a medida que va creciendo el paciente, el riesgo es mayor y la incidencia va a ser mayor para hombres. Bien, ahora en lo que corresponde a las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo característico del Guillain-Barré? Lo característico es una debilidad simétrica bilateral que suele iniciar distal, pero suele ascender y a esto le sumamos hipo o arreflexia, ausencia de reflejos tendinosos. Eso es lo característico del síndrome de Guillain-Barré. Aunque, como vamos a ver más adelante, no solo presenta síntomas motores, sino también sensoriales, aunque podríamos decir que la parte de arreflexia podría ser un síntoma o manifestación sensorial. Bien, en cuanto al curso temporal de esta enfermedad, una vez que se monta la respuesta inmunitaria, una vez que se comienzan a producir los anticuerpos que tienen esta afinidad por estos gangliósidos que mencioné antes, una semana o días a una semana a partir de este evento inician los síntomas, es decir, ocurre rápidamente. Y la sintomatología o la debilidad va a progresar más o menos unas 2, 3 semanas hasta alcanzar el pico de debilidad. Y a partir de la cuarta semana, el paciente comienza a recuperarse en la gran mayoría de los casos. Entonces, para esto les presento este gráfico, en el cual el punto cero es a partir del cual inicia la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, vemos que la infección precede durante estas 4 semanas. A partir del día cero comienza la debilidad, alcanzando su pico más o menos en la tercera a cuarta semana. Y a partir de esa cuarta semana, inicia la recuperación del paciente. Y como vemos, los anticuerpos van a estar presentes desde el inicio de la enfermedad. Bien, en cuanto a la examinación del paciente, lo que vamos a encontrar durante la valoración física, lo principal, como mencioné, es debilidad. ¿Qué va a ser? Y esto muy importante, de tipo flácida, puesto que está involucrada los axones de la motoneurona inferior, por lo cual no habría por qué haber espasticidad. Esta debilidad es simétrica, es bilateral y
suele tener esta progresión de caudal a craneal, es decir, a ascendente. Bien, puede variar desde una dificultad sencillamente para caminar o escribir hasta una parálisis completa, incluso con debilidad respiratoria que puede ser potencialmente mortal. Va a haber afectación tanto distal como proximal en la mayoría de los casos y va a haber afectación vulvar. Debilidad facial en el 50% de los casos, debilidad orofaringia en otro 50% de los casos, oftalmoplejía en 15% de los casos, y esto se asocia más a una variante que voy a mencionar más adelante, y debilidad respiratoria severa en el 10 al 30% de los casos. En cuanto a los reflejos tendinosos, generalmente van a estar disminuidos o ausentes, bien, hipo o arreflexia. Aunque hay variantes de síndrome de Guillain-Barré de tipo axonales que pueden presentar los reflejos conservados o incluso incrementados, aunque realmente esto es un hallazgo poco usual. Otros hallazgos son los sensoriales. Bien, los pacientes pueden presentar parestesias en manos y pies hasta en el 80% de los casos. Pueden tener dolor en la espalda y en miembros debido a la inflamación de la raíz o también debido a dolor de tipo neuropático, puesto que recordemos que especialmente en las variantes axonales, esta alteración de la integridad del axolema puede llegar a generar el dolor de tipo neuropático. También una gran proporción de pacientes van a presentar síntomas disautonómicos, como por ejemplo hilio paralítico, hipertensión, hipotensión, fiebre, aunque si es que vemos fiebre, lo primero en lo que vamos a pensar no es síndrome de Guillain-Barré y necesitamos hacer un examen más profundo, enfocado en otros diagnósticos diferenciales, aunque puede pasar taquicardia o bradicardia, retención urinaria y se ha visto en pocos casos síndrome de secreción inadecuada de ADH, que la verdad intenté buscar cuál es la relación con esta parte autonómica, pero no lo encontré. Aún así se reporta que esto puede ocurrir en síndrome de Guillain-Barré. Manifestaciones poco comunes son el papiledema, la mioquimia facial, que son como espasmos, pérdida auditiva, meningismo, parálisis de cuerdas vocales, estado mental alterado. Y en el caso de pacientes con, con síntomas disautonómicos que presentan hipertensión, puede haber síndrome de encefalopatía posterior reversible. Y ahora sí, en cuanto a las variantes del síndrome de Guillain-Barré. La más frecuente es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Esta es la presentación clásica del síndrome de Guillain-Barré, que es la que les acabo de describir. Pero vamos a tener variantes como las neuropatías axonales agudas, en las cuales se encuentran el AMAN, que es puramente motor, o el AMSAN, que es motor y sensorial. Entonces, en el AMAN vamos a tener síntomas exclusivamente motores. Reflejos tendinosos pueden estar preservados extrañamente y en los estudios de electrodiagnóstico vamos a encontrar reducción de la amplitud de los potenciales de acción muscular compuestos en la parte de los estudios de conducción nerviosa. Y en la otra variante, tanto sensorial como motora, va a haber reducción o ausencia de la amplitud de estos potenciales de acción muscular compuestos y de los potenciales de acción de nervio sensorial. Y aquí es fundamental mencionar que ambas variantes suelen asociarse a positividad para estos anticuerpos, que son el anti-GM1, anti-GD1A, anti-GalNAc-GD1A y anti-GD1B, que son gangliósidos. Después tenemos los síndromes anti-GQ1B, ya los cuales van a estar caracterizados por positividad para evidentemente este anticuerpo y por, en la parte clínica, oftalmoplejía y ataxia. Este gangliósido, el GQ1B, está presente en el nervio oculomotor. Se ha encontrado que dicho gangliósido forma parte de la estructura de este nervio. Y en estas variantes del síndrome anti-GQ1B tenemos al síndrome de Miller-Fisher, que se caracteriza por oftalmoplejía
ataxia y arreflexia. Puede haber, debido a la afectación oculomotora, pupilas midriáticas fijas. Y se va a encontrar en más del 85% de los pacientes positividad para este anticuerpo. Después está la encefalitis del tallo cerebral de Bickerstaff, que además de oftalmoplegia y ataxia va a presentar encefalopatía. Los reflejos tendinosos aquí pues, pueden estar preservados. Pueden haber otros síntomas vulvares como debilidad facial o alteración pupilar. También va a presentar positividad para este anticuerpo mencionado y va a presentar la amplitud del potencial de acción del nervio sensorial disminuida. Por último, tenemos la debilidad faringeo-cérvico-braquial, en la cual, bueno, no en todos los casos va a haber positividad para este anticuerpo. Pueden haber otros anticuerpos positivos como el GT1A o el GM1, aunque es poco frecuente. Y se caracteriza por disfunción de los músculos deglutorios, cervicales y de los deltoides. La función motora y los reflejos en el miembro inferior suelen estar preservados y puede haber debilidad facial. En variantes raras vamos a tener la de paraparesia, en la cual solo se afectan los miembros inferiores, la pandisautonomía aguda, en la cual solo hay afectación del componente autonómico, la variante puramente sensorial, la variante puramente vulvar, y la diplejía facial con parestesia del miembro distal, que es una entidad que se reporta. Y ahí este cuadro es, o esta figura es de Nature, de la guía de Nature, de la reciente, en la cual podemos ver cómo se distribuyen los síntomas en estas variantes. Bien, entonces ya para la parte diagnóstica, tenemos que considerar los criterios. Y vamos a tener criterios que se requieren sí o sí para llegar al diagnóstico y criterios de soporte, aunque es importante mencionar que esto más se aplica para la desmielinizante polineuropática, ya que es la principal. Y en cuanto a los criterios requeridos, están debilidad en miembros inferiores y o miembros superiores, desde debilidad mínima en las piernas hasta parálisis completa de las cuatro extremidades, paraplegia, tetraplegia, e incluye debilidad pulvar, facial, troncal y extraocular. Los reflejos tendinosos profundos van a estar disminuidos o ausentes. Entonces, básicamente debilidad de tipo flácida, más reflejos disminuidos. Y en los criterios de soporte están disfunción sensorial leve, síntomas bilaterales y simétricos, no hay fiebre al inicio de los síntomas, proteínas elevadas en el líquido cefalorraquídeo, pero una celularidad normal, menor a 5 células por microlitro. Puede haber manifestaciones de los pares craneales, dolor en el tronco, en los miembros, síntomas de disfunción autonómica, hallazgos de estudios de conducción nerviosa consistentes con síndrome de Guillain-Barré, progresión de síntomas de días a 4 semanas, ya porque no es frecuente que se presente en menos de 24 horas, o en más de 4 semanas, ahí hay que pensar en otros diferenciales, y hay una mejoría de 2 a 4 semanas después del cese de la progresión de la enfermedad. La mayoría de los pacientes va a mejorar. Ahora, en la parte del líquido cefalorraquídeo, todos los pacientes van a requerir una punción lumbar. ¿Por qué? Porque se busca hallar esta característica del síndrome de Guillain-Barré, que es la disociación albumino-citológica. Como les mencioné antes, en la fisiopatología, el síndrome de Guillain-Barré es la fisiopatología predomina el componente humoral, el componente inmunitario humoral. Entonces aquí las proteínas van a estar elevadas, usualmente de 45 a 500 miligramos por decilitro, pero la celularidad va a estar normal, menos de 5 células por microlitro en el 90% de los pacientes, aunque suele tolerarse hasta 50 células por microlitro, aunque esto realmente se presenta en un porcentaje minúsculo de pacientes, lo usual es menos de 5. Bien, en lo que corresponde a los estudios de electrodiagnóstico, vamos a tener estudios de conducción nerviosa y electromiografía. Van a estar indicados en pacientes con presentación típica, bien, no con la presentación de las variantes,
pero ausencia de disociación albuminocitológica en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, este componente es sumamente importante para el diagnóstico. Ya en estos casos, si es que está indicado, hay que realizar durante los primeros días y repetir hasta 4 semanas después del inicio de los síntomas. Y mencionar aquí que incluso si hay un resultado negativo al inicio, vamos a pedir más test de electrodiagnóstico hasta 1 o 2 semanas después. ¿Por qué? Por esta misma progresión de los síntomas. Vemos que al inicio, la primera semana, la sintomatología puede ser no tan significativa, pero a medida que avanza la enfermedad, el curso natural de la enfermedad, más allá de la semana, de las 2 semanas, el paciente va a presentar este nadir, este pico sintomático, por así decirlo, en el cual aquí sí van a estar siempre presentes los hallazgos en el electrodiagnóstico. Bien, y dentro de estos estudios de electrodiagnóstico, ¿qué hallazgos son consistentes con el síndrome de Guillain-Barré? Vamos a ver. Ondas F prolongadas o ausentes, reflejos H ausentes, aumento de las latencias distales y bloqueos de conducción con dispersión temporal de las respuestas motoras, enlentecimiento o ausencia de la respuesta en velocidad de conducción nerviosa y la electromiografía con aguja de músculos, de los músculos débiles, revela un reclutamiento disminuido o bien de nervación, porque recordemos que esto no es una patología muscular, sino nerviosa. Bien, además estos estudios van a ser útiles para diferenciar de si es una variante axonal o si es una variante desmielinizante. El desmielinizante vamos a encontrar este incremento de la latencia de la onda F, latencia motora distal prolongada, bloqueos de conducción, dispersión temporal y disminución de la velocidad de conducción motora, mientras que en las variantes axonales vamos a encontrar disminución de la amplitud motora distal, ondas F ausentes pero no prolongadas y no hay enlentecimiento de la velocidad de conducción ni incremento de latencias distales o dispersión temporal. En la descripción les voy a dejar estos dos videos que me parecieron útiles como para comprender esta parte de los estudios de electrodiagnóstico y cómo poder interpretarlos. Ya, otros estudios requeridos son los exámenes de sangre, en los cuales para todos los pacientes va a estar indicado biometría hemática, glucosa y hemoglobina glicosilada, velocidad de eritrosedimentación y panel metabólico. ¿Por qué esta parte de la glucosa y hemoglobina glicosilada? Puesto que queremos descartar una de las principales causas de polineuropatía, como lo es la diabetes. Ya, y aquí dependiendo de los criterios del clínico y la variante que predomina o la variante evidenciada en el caso de síndrome de Guillain-Barré, van a haber diferentes exámenes dependiendo de si es axonal o de si es desmielinizante. Por ejemplo, para la variante axonal, las pruebas iniciales van a ser glucosa y hemoglobina glicosilada, niveles de B12. Puede ser importante realizar electroforesis de proteínas en suero y en orina si es que hay sospecha de algún mieloma o de alguna amiloidosis. Pruebas de función tiroidea, anticuerpos antinucleares séricos si hay sospecha de lupus u otra enfermedad autoinmune y velocidad de sedimentación globular para hallazgo consistente con un proceso inflamatorio. Y aquí están otras pruebas para esta variante axonal, de acuerdo a la sospecha que se tenga. Para la desmielinizante, de igual manera electroforesis, prueba de detección de hepatitis para los tipos B y C, en el caso de que se sospeche una vasculitis, como por ejemplo una crioglobulinemia, en la cual pueden haber afectación de los nervios, y punción lumbar, que bueno, esta va a estar indicada para todos los pacientes, ¿no? Y en el caso de los estudios de anticuerpos, estos van a estar indicados si los hallazgos de líquido cefalorraquídeo y los estudios electrofisiológicos son equívocos, no nos permiten llegar a un diagnóstico claro. Aquí van a estar los que mencioné antes, que son el anti-GM1, anti-GD1A, anti-GD1B, el GalNAc-GD1A, y estos para las variantes axonales. Y anti-GQ1B, si es que se sospecha de síndrome de Miller-Fisher, encefalitis de Bickerstaff o la variante faringio-cérvico-braquial. Y el anti-GM2 puede estar positivo en síndrome de Guillain-Barré asociado a citomegalovirus.
En cuanto a la imagenología, esta va a estar indicada si hay una presentación atípica, por ejemplo, un pico de la enfermedad en menos de 24 horas, disfunción vesical e intestinal temprana, síntomas vulvares al inicio, nivel sensorial, y si los resultados del líquido cefalorraquídeo y electrofisiológico son de igual manera equívocos. Aquí va a estar siempre indicada la resonancia magnética, que va a ser de cerebro y o médula espinal, y esto va a depender de en dónde predominan los síntomas o si están presentes en ambas distribuciones. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en el síndrome de Guillain-Barré en la resonancia magnética? Pues esto va a ser realce con el contraste y o engrosamiento de las raíces espinales intratecales, ya con predominio en las raíces anteriores, es decir, la parte motora, pero las posteriores también pueden estar afectadas. Y también puede haber un realce de los nervios craneales. También puede utilizarse ultrasonido, el cual va a revelar engrosamiento de las raíces nerviosas y el seguimiento mediante el ultrasonido puede revelar de igual manera una disminución progresiva de este engrosamiento a medida que el paciente va mejorando. Y aquí se puede evidenciar en esta resonancia con corte coronal se puede observar un aumento de la captación a nivel de o un realce a nivel de los nervios faciales. Y por otro lado, aquí se observa la cauda equina que se está observando cómo capta el contraste, lo cual indica un aumento de la permeabilidad vascular asociada al proceso inflamatorio. Entonces, vamos a ver en qué consiste este algoritmo. Y así es que tenemos una sospecha de Guillain-Barré con una debilidad aguda, progresiva, a la cual se suma disminución de los reflejos tendinosos y un antecedente de infección en las últimas 4 semanas. Nos preguntamos si hay síntomas atípicos, como por ejemplo el nivel sensorial, la rápida progresión o progresión lenta más allá de 4 semanas, la simetría en la debilidad, disfunción autonómica, disfunción respiratoria sin debilidad de miembros o signos sensoriales aislados o fiebre. Si es que este es el caso, pues vamos a tratar de valorar otro diagnóstico fuera del Guillain-Barré. Pero si es que no es el caso, entonces realizamos este screening de laboratorio con exámenes como por ejemplo los niveles de B12, los niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada, entre otros, para tratar de buscar otras causas comunes de polineuropatía aguda. Si es que no encontramos hallazgos consistentes con otra patología, pues vamos directamente a la punción lumbar. Y aquí lo que vamos a buscar es la disociación albuminocitológica. Si es que encontramos la disociación albuminocitológica, es decir, proteínas elevadas, pero celularidad normal, el diagnóstico de Guillain-Barré está confirmado. Pero si este no es el caso, entonces vamos a ver. Si es que hay niveles elevados de leucocitos más allá de 50 células, el Guillain-Barré es poco probable y hay que evaluar otras etiologías. A esto se le deben sumar otros exámenes como imagen y laboratorios enfocados para otras etiologías. Pero si es que no hay aumento de la celularidad, vamos a realizar estudios de electrodiagnóstico, podemos repetir la punción lumbar una semana después de la inicial, estudios de imagen con contraste, con resonancia y anticuerpos antigangliosio. Esto de acuerdo a los hallazgos que vayamos encontrando. Es que hay resultados consistentes con Guillain-Barré, pues este es el diagnóstico y si no, pues no lo será. Continuemos. Bien, ahora en cuanto al diagnóstico diferencial, ¿qué hallazgos disminuyen la probabilidad de que se trate del síndrome de Guillain-Barré? Pues básicamente lo que mencioné antes en cuanto a los síntomas atípicos, como es la progresión en menos de 24 horas o más de 4 semanas, asimetría en la sintomatología, fiebre al inicio, un conteo celular más de 50 células por microlitro en el líquido cefalorraquídeo, disfunción ventilatoria sin debilidad en miembros, síntomas sensoriales aislados, nivel sensorial o disfunción autonómica al inicio de la enfermedad. Ahora vamos a ver otras polineuropatías con presentación aguda que tenemos que considerar en el diferencial. Aquí donde está la deficiencia de tiamina,
En el caso de pacientes con deficiencias nutricionales o abuso crónico de alcohol, se va a caracterizar por síntomas motores y sensoriales simétricos distales, parecido al Guillain-Barré. Envenenamiento con arsénico, hay que evaluar evidentemente la exposición ambiental. Aquí predominan los síntomas sensoriales y puede haber a esto sumárseles síntomas cutáneos y ungueales en las uñas. Puede haber deberse a toxicidad por N-hexano con una presentación similar en el caso de pacientes que han inhalado pegamento industrial. En cuanto a la enfermedad de Lyme, es importante el antecedente geográfico, montañas, regiones montañosas de Norteamérica. La lesión característica, que es esta lesión eritematosa en ojo de toro o en target, después de la picación de la garrapata. Polineuropatía periférica sensorial y motora va a estar presente en esta enfermedad, parálisis de nervios craneales, ataxia, y el diagnóstico se va a dar por PCR de líquido cefalorraquídeo para detectar a esta espiroqueta, a la borrelia. Otras causas pueden ser vasculitis. Estas suelen manifestarse con mononeuritis múltiplex, que es esta afectación aislada o más bien aleatoria de nervios espinales, de nervios periféricos, en los cuales, por ejemplo, podemos tener en un momento afectación de uno de los nervios del plexo braquial de manera aislada, después uno a nivel del miembro inferior y así sucesivamente. No hay una afectación simétrica. Va a haber dolor en miembros y debilidad. Va a haber síntomas sistémicos relacionados a la vasculitis, como fiebre, malestar, pérdida de peso, y puede haber afectación de otros órganos. Aquí va a ser importante la parte serológica y también la biopsia. Puede deberse a VIH o a SIDA por una poliradiculopatía lumbosacra progresiva, que suele deberse a infección por citomegalovirus. Se caracteriza por debilidad asimétrica, disfunción vesical e intestinal al inicio de la enfermedad y pleocitosis linfocitaria en el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí sí vamos a encontrar niveles elevados. Por último está la sarcoidosis en esta parte inflamatoria, que va a caracterizarse por una polineuropatía periférica y craneal. Puede incluir neuritis óptica, va a haber realce meningio y recordemos estos niveles elevados de enzima convertidora de angiotensina en la sangre. Después está la porfiria aguda intermitente, que se caracteriza por debilidad y síntomas sensoriales progresivos, más dolor abdominal, más disfunción autonómica y más este hallazgo característico en la orina, que es esta coloración rojiza o marrón que se oscurece con el aire. Después está el linfoma leptomeningio, con síntomas de polineuropatía periférica y craneal, cefalea y encefalopatía, y síndromes paraneoplásicos, en los cuales va a ser importante el antecedente de una neoplasia y el detectar anticuerpos relacionados a cada síndrome paraneoplásico correspondiente en la serología. Después están los trastornos de la médula espinal. Ya, y aquí es importante considerar que hallazgos nos sugieren que la etiología es medular. Y aquí es si es que hay un nivel sensorial, si es que hay disfunción vesical e intestinal tempranas, si es que hay celularidad elevada en el líquido cefalorraquídeo. Y aquí los posibles diagnósticos van a ser una mielitis transversa aguda, un infarto medular o una compresión por fractura o absceso epidural. Y por último, en cuanto a los trastornos de la unión neuromuscular y miopatías, está en el caso de síntomas que se limitan a la motoneurona inferior, vamos a tener la miastenia gravis, al botulismo y al síndrome de Lambert-Eaton. Y en la parte de miopatías, no solo va a haber debilidad, sino también puede haber mialgias, también puede haber hallazgos dermatológicos como el signo del chal, el eritema en chal o las manos del mecánico, y esto va a estar presente en polimiositis, dermatomiositis y en la miopatía necrotizante. Bien, y en el caso particular del síndrome de Miller-Fisher, hay diferenciales importantes a considerar como un infarto del tallo cerebral, una encefalopatía de Wernicke, que suele caracterizarse por encefalopatía, oftalmoplejía, con nistagmo y alteración en la marcha. Aquí va en la imagen a evidenciarse lesiones en el diencéfalo, por ejemplo, en los cuerpos mamilares,
en el mesencéfalo y en regiones periventriculares. Y también la miastenia gravis. En este caso va a ser importante la serología, detectar estos anticuerpos antirreceptor de acetilcolina y estudios de electrodiagnóstico con estimulación nerviosa repetitiva, en la cual vamos a evidenciar este agotamiento característico de la miastenia gravis. Bien, ahora sí, en lo que corresponde al manejo, que va a ser importante una vez que el paciente, por ejemplo, llega a la emergencia con un cuadro de debilidad aguda. Entonces, todo paciente requiere ser ingresado para monitoreo hemodinámico, neurológico y para valorar la terapia. Entonces, todo paciente con síndrome de Guillain-Barré necesitamos monitorearlo de cerca porque puede que inicialmente presente síntomas leves, no presente tanta debilidad, solo quizá dificultad para deambular, pero esto puede progresar rápidamente y por eso es importante el monitoreo. Para la evaluación clínica inicial, para tener un punto a partir del cual valorar la evolución del paciente, va a estar el examen neurológico, en el cual vamos a valorar la fuerza de las extremidades. Y para esto va a ser importante considerar este puntaje, en el cual vamos a valorar la fuerza del deltoides con extensión de hombro o abducción del hombro, flexión del codo, extensión de la muñeca, flexión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión del tobillo. Aquí tenemos puntajes de 0 a 5 que tenemos que sumar con un total de 60 y esto va a ser fundamental tanto para consideraciones como pronósticas como terapéuticas. Vamos a valorar la fuerza vulvar, facial y cervical. Y en el caso de la fuerza facial, nos va a ser útil, por ejemplo, esta maniobra en la cual el examinador coloca sus dedos a nivel de la frente del paciente, como que estira la piel hacia arriba y se le pide al paciente que cierre los ojos. Con eso estamos valorando al orbicular, que es inervado por el nervio facial. Y entonces esto nos permite, nos contribuye a la valoración de la fuerza facial. Por otro lado, esta maniobra en la cual se le coloca el puño al mentón del paciente, se le pide que abra la boca y si esto no es posible, esto nos indica debilidad mandibular, en la cual puede haber afectación del componente mandibular del trigémino y también de parte del facial. Ya también va a estar importante realizar la valoración de la fuerza en el cuello, interconsulta con terapia de lenguaje y deglución, lo cual es fundamental a la hora de, por ejemplo, la nutrición del paciente y valorar también el riesgo que tiene de progresar hacia una disfunción respiratoria, puesto que, como voy a mencionar más adelante, más a detalle, los pacientes con esta debilidad vulvar, facial y cervical tienen un mayor riesgo de requerir ventilación mecánica debido a una disfunción respiratoria y además tienen mayor riesgo de aspiración. En cuanto al estatus ventilatorio, es importante valorar la frecuencia respiratoria frecuentemente, la saturación de oxígeno, presiones de inspiración y expiración máximas, aquí inspiración, y también, y adicionalmente, importante la capacidad vital forzada, ya la forced vital capacity. Y por último, el monitoreo hemodinámico. Recordemos que los pacientes pueden presentar esta disfunción autonómica que no queremos que se nos pase por alto. Entonces, para ello, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, presión arterial y estatus de los fluidos. Bien. Ahora bien, como mencioné, todos los pacientes requieren ser admitidos al hospital, pero ¿qué indicaciones tenemos para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos? Primero, si es que hay falla respiratoria inminente, la cual se puede manifestar con disnea mientras el paciente habla, uso de músculos accesorios, una capacidad vital forzada menor a 1 litro, incapacidad para contar hasta 15 con una inspiración, frecuencia respiratoria y cardíaca elevadas e hipoxemia. Si es que el paciente presenta debilidad severa, es importante valorar este puntaje EGRIS que les voy a dejar en la descripción, que es fundamental o es útil para determinar el riesgo de falla
respiratoria en la primera semana desde el ingreso del paciente. Aquí, si obtenemos un puntaje de 0 a 2, hay un riesgo bajo con 4% de requerir, de presentar falla respiratoria. Si es que presenta de 3 a 4 es riesgo intermedio con un porcentaje de 24% de riesgo de falla. Y de 5 a 7 es riesgo alto, de 65%. Y si es que presenta inestabilidad autonómica con arritmias o una presión arterial lábil. Otras consideraciones en cuanto al manejo es que si los pacientes con afectación de menor severidad eh, durante la fase aguda van a requerir manejo en en cuidados intermedios. Pero en pacientes que ya están en una fase de meseta, la enfermedad no está progresando más allá de 72 horas con síntomas estabilizados. En este caso, el paciente puede ser manejado tranquilamente en el piso y va a requerir monitoreo neurológico, respiratorio y hemodinámico durante toda la estancia hospitalaria. Bien, en cuanto a la frecuencia, el monitoreo neurológico va a ser diario o cada 4 a 8 horas en pacientes con progresión rápida de la enfermedad. Y el monitoreo ventilatorio cada 4 a 6 horas en pacientes con progresión de la enfermedad o 6 a 8 horas en pacientes con síntomas leves, estables por 2 días o más. La progresión que se espera de la enfermedad ante la fase aguda es que la progresión continúe durante las primeras 2 semanas desde el inicio de los síntomas. Alcance la meseta en 2 a 4 semanas después de esta progresión y después de esta ya de 4 semanas el paciente comience a mejorar su cuadro de debilidad. El 30% de los pacientes van a desarrollar falla respiratoria y el 70% disfunción autonómica. De estos, un 20% va a presentar una forma severa de disfunción autonómica. Bien, en cuanto a las indicaciones para la intubación, están la disnea mientras habla, el uso de músculos accesorios, incapacidad para contar hasta 15 con una inspiración, parámetros alterados como por ejemplo una disminución en la capacidad vital forzada más allá de 30% con respecto a una medición previa, o una FBC menor a 20 mililitros por kilogramo. Hipercapnia aguda con una presión arterial parcial de dióxido de carbono de más de 50 milímetros de mercurio, una saturación menor a 92, una frecuencia respiratoria sostenida más de 30 respiraciones por minuto, frecuencia o fuerza de inspiración negativa, el NIF menos de menos 30 centímetros de agua y una presión máxima de expiración menor a 4 centímetros de agua. Otras posibles indicaciones para la intubación son incapacidad de eliminar secreciones, alteración en la deglución y debilidad severa, que como vimos antes, de acuerdo eh, a este puntaje EGRIS, una debilidad severa implica un alto riesgo de disfunción respiratoria. Y la traqueostomía va a estar indicada si es que los test de función pulmonar no mejoran 2 a 3 semanas después del ingreso. Ahora bien, en cuanto a la disfunción autonómica, como mencioné, el monitoreo es fundamental. Se requiere telemetría continua y y la valoración de la presión arterial cada 4 horas hasta que el paciente esté estabilizado o mejore. Si presenta una arritmia en la telemetría, hay que realizar evidentemente un electrocardiograma. Eh, Se requiere inspección y auscultación abdominal diarias y esto con el objetivo de valorar la parte el componente intestinal. Si es que hay ruidos ausentes o distensión, esto va a requerir una radiografía abdominal, puesto que no queremos que se nos pase por alto una obstrucción. El manejo de la disfunción autonómica va a estar dado de acuerdo a cuál es la alteración autonómica en cuestión. Si es que el paciente presenta hipotensión, lo inicial es fluidos intravenosos y vasopresores, si es que no responde a los fluidos. Si es que presenta hipertensión severa con una presión arterial media mayor a 125 milímetros de mercurio, las opciones terapéuticas van a ser la betalol, nicardipina, clevidipino y en última instancia nitroprusiato. Si es que presenta un bloqueo atrioventricular o una sistolia, pues valorar, bueno, de acuerdo a lo que
a los protocolos de reanimación. Y aquí puede ser importante utilizar atropina o un marcapasos. Si es que presenta un ilio paralítico, puede beneficiarse de neostigmina, aunque aquí hay que tener precaución si es que el paciente presenta bradicardia, puesto que neostigmina, recordemos que es un eh, antagonista, ya es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Entonces eleva los niveles de acetilcolina que pueden empeorar la bradicardia en el paciente o bien conducir a un bloqueo. La metilnaltrexona, si es que el paciente recibe opioides, y colonoscopia terapéutica en última instancia. Si es que presenta retención urinaria, pues la sonda vesical. La profilaxis trombosa venosa para la trombosis venosa profunda va a estar indicada en todo paciente si es que no hay contraindicaciones. Y aquí la primera línea va a ser heparina de bajo peso molecular. También puede utilizarse medias compresivas y compresión neumática intermitente. Recordemos que un paciente, en algunos casos estos pacientes van a permanecer encamados dada su debilidad o parálisis. En cuanto al control del olor, importante mencionar que 2/3 de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré van a experimentar dolor, que puede ser de tipo somático, inflamatorio o neuropático. Y aquí va a ser, las opciones van a depender del manejo, si es que es manejo agudo o si es que es manejo crónico en el caso del dolor neuropático. Para el manejo agudo, un paciente con dolor neuropático va a beneficiarse de gabapentina o carbamazepina. Inflamatorio de un AINES o paracetamol, opioides. Y si es dolor refractario, podemos utilizar morfina epidural. Para el manejo crónico del dolor neuropático están los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, gabapentina, carbamazepina y pregabalina. Ahora bien, vamos con la terapia inmunomoduladora, ya que es una de las partes más importantes del manejo del paciente con Guillain-Barré. Bien, aquí importante decir que las opciones van a ser inmunoglobulina intravenosa o intercambio plasmático. Ya se sorprenderán de que aquí no constan los glucocorticoides, a diferencia de bastantes cuadros autoinmunes agudos, en los cuales los pacientes suelen beneficiarse de esta terapia, pero como vamos a ver más adelante, no hay un beneficio claro del uso de glucocorticoides. Entonces aquí tenemos solo estas dos opciones. Y aquí, ¿qué es lo que el beneficio que va a dar el uso de estos tratamientos? Es que disminuye principalmente el tiempo de recuperación en 40 a 50% en la mayoría de los pacientes. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener para la selección de los pacientes para ver si es que se benefician de esta terapia o no? Uno de los aspectos más importantes es la temporalidad, puesto que en la mayoría de estudios se ha visto que los pacientes se benefician cuando la terapia se administra en menos de 4 semanas desde el inicio de los síntomas. En cuanto a la severidad, va a estar dada si es que, o va a estar indicado si es que el paciente presenta una incapacidad de caminar más de 10 metros de manera independiente, si es que tiene una debilidad rápidamente progresiva, si es que hay una disfunción respiratoria, vulvar o autonómica. Y en cuanto a las variantes, si es que se trata de un Miller-Fisher, está indicado si hay disfunción respiratoria o progresión a síntomas vulvares más debilidad en miembros. Recordemos que el Miller-Fisher suele presentar más que todo síntomas vulvares y hay que evitar esta terapia, puesto que sí tiene efectos adversos si es que el paciente está estable y solo presenta oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Y para la encefalitis de Bickerstaff está indicada en todo paciente con esta variante. Bien, ahora en cuanto a la selección de la gente, en general, la terapia que se prefiere es la inmunoglobulina intravenosa, dado el menor riesgo de descontinuar la terapia por efectos adversos y además la facilidad con la cual puede ser administrada esta terapia, puesto que recordemos que el intercambio plasmático suele requerir en muchos casos una vía central, ya mientras que la inmunoglobulina intravenosa es más fácil de administrar. Y bien, para la administración, la dosis es de 0,4 gramos por kilogramo al día por 5 días. 30 minutos antes de administrar la inmunoglobulina intravenosa es importante administrar una infusión de, perdón, administrar 500 mililitros de solución salina
al 0,9%, más 25 miligramos de difenidramina, más 650 miligramos de acetaminofén. Esto con el objetivo de disminuir los efectos adversos relacionados a la infusión de la inmunoglobulina intravenosa. La velocidad de infusión va a ser de 0,3 a 0,5 mililitros por kilogramo por hora y vamos a incrementar cada 15 a 30 minutos, según el paciente tolere, a 6 a 8 mililitros por kilogramo por hora. Los efectos adversos más comunes son náusea, cefalea, que puede incluir meningitis aséptica, erupción cutánea, lesión renal aguda, hipotensión, reacciones de transfusión y algo que no se ve muy frecuentemente es la hiperviscosidad y los eventos vasculares relacionados a la infusión de inmunoglobulina intravenosa, como por ejemplo un infarto del miocardio o un infarto cerebral. Es poco frecuente. Y anafilaxis. Esto más que todo en pacientes con deficiencia de IgA, aunque también se ha visto que puede ocurrir en pacientes sin deficiencia de IgA. La eficacia de la inmunoglobulina intravenosa se, se ha visto, de acuerdo a los estudios, que tiene una eficacia similar al el intercambio plasmático, pero como tal, no se han realizado estudios que comparen la inmunoglobulina intravenosa con el placebo, solo con el intercambio plasmático. En cuanto al intercambio plasmático, como les menciono, suele preferirse la inmunoglobulina intravenosa, pero bueno, en todo caso, si es que no se dispone de inmunoglobulina intravenosa o si es que, o de acuerdo a las preferencias del paciente, se considera el intercambio plasmático como la opción. La administración de esta terapia va a ser 4 a 6 tratamientos en 8 a 10 días. Requiere dos líneas intravenosas de gran calibre o una vía central con un catéter de doble lumen. Los efectos adversos van a ser hipotensión, sepsis, reacciones transfusionales y problemas con el acceso intravenoso. La eficacia en este caso sí está más, tiene estudios más consistentes en relación a la inmunoglobulina intravenosa. Y esos son los estudios que respaldan su uso para el síndrome de Guillain-Barré. Las terapias no recomendadas, como mencioné, son los glucocorticoides y el eculizumab, si bien se ha encontrado evidencia a favor de su uso, recordemos que parte de la fisiopatología se debe a la activación del sistema complemento, no hay todavía evidencia suficiente que respalde su uso. En cuanto a la recurrencia y el empeoramiento, hay que considerar que el 40% de los pacientes con inmunoglobulina intravenosa o intercambio plasmático no mejoran después de las 4 semanas de tratamiento. Y esto bien puede deberse a que se trate de un Guillain-Barré severo, con un daño axonal severo que conduce a falta de respuesta a la inmunoterapia y una recuperación prolongada, ¿ya? Puesto que, recordemos, la mielina puede regenerarse, por así decirlo, más fácilmente en relación al axón, puesto que el axón puede o bien regenerarse muy lentamente o puede no hacerlo del todo. Pero en todo caso, en esto, si es que no se produce una mejoría con la terapia de primera línea, hay que valorar el diagnóstico, si realmente es síndrome de Guillain-Barré. Y aquí hay que considerar otras polineuropatías o miopatías con examen neurológico minucioso, mediante imagen, mediante exámenes de laboratorio. Por ejemplo, un paciente con dolor muscular, con mialgias y hallazgos dermatológicos, puede ser importante realizar una creatina quinasa para valorar una miositis. También es importante considerar la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, en la cual la progresión de los síntomas va a estar dada en más de 4 semanas, más de 8 semanas, y que 2 a 5% de los pacientes diagnosticados con síndrome de Guillain-Barré eventualmente serán diagnosticados con esta condición, en la cual se caracteriza por progresión de los síntomas de manera crónica o bien por recurrencias, por recaídas. Y también puede darse el caso de que el paciente mejore, que los síntomas mejoren con la inmunoglobulina intravenosa o el intercambio plasmático, pero haya un deterioro
después del inicio del tratamiento. Esta es la fluctuación relacionada al tratamiento, que puede darse en un 10% de los pacientes con una mediana de 21 días desde el inicio del tratamiento y suele consistir en recaídas menores, en los cuales eh, el diagnóstico va a seguir siendo Guillain-Barré, pero puede que en estos casos se necesite un ciclo adicional de tratamiento, puesto que se evidenció esta mejora inicial. Y entonces, si bien no hay evidencia suficiente en relación a si el paciente va a beneficiarse o no de retratarlo, es decir, de dar un nuevo ciclo de plasma, de intercambio plasmático o de inmunoglobulina intravenosa, eh, hay algunas, hay poca evidencia más bien que respalda su utilización. Lo que sí no se recomienda, puesto que no se ha encontrado beneficio, es el intercambiar entre terapias, es decir, se inició con inmunoglobulina intravenosa, después de se pasó a intercambio plasmático. No, en estos casos no se ha encontrado beneficio. Las posibles indicaciones para retratar, es decir, para iniciar un nuevo ciclo de intercambio o un nuevo ciclo de inmunoglobulina intravenosa, es que si los síntomas fallan en mejorar o empeoran, se puede utilizar un ciclo adicional de intercambio plasmático. En el caso de la inmunoglobulina intravenosa, no se recomienda terapia adicional, solo manejo de soporte. Y si los síntomas mejoran inicialmente, pero hay recaída en las primeras 8 semanas, es decir, una fluctuación relacionada al tratamiento, aquí sí está indicado o hay evidencia a favor de reiniciar la terapia administrada al inicio. Y lo vamos con este algoritmo del tratamiento. Se ha llegado al diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré y valoramos las indicaciones para la inmunoterapia, que son un inicio de los síntomas en menos de 4 semanas, ¿ya? Y el paciente es incapaz de caminar independientemente o está progresando rápidamente. Si bien el mayor beneficio se da en las 4 primeras semanas desde el inicio de los síntomas, puede considerarse en algunos casos el extender la terapia hasta menos de 8 semanas de iniciado los síntomas, si es que la afectación es severa y está progresando. Ya si es que este es el caso, ya si es que cumple con estos criterios, pues vamos a dar o bien inmunoglobulina intravenosa o intercambio plasmático. Si es que no cumple con esto, pues el paciente solo va a recibir cuidado de soporte y monitoreo de cerca. Si es que hay un deterioro y ahora la terapia ya, más bien ya cumple con los criterios de terapia, entonces vamos a iniciar con el intercambio plasmático o la inmunoglobulina intravenosa. Aquí vamos a valorar la respuesta clínica al tratamiento y si es que ha habido una mejoría, pues el paciente ya va a ir a rehabilitación y con esto el caso está resuelto. Pero si es que hay una respuesta inadecuada, hay que revalorar el diagnóstico y si es que se trata de una fluctuación relacionada a la terapia, pues vamos a retratar al paciente con la inmunoterapia dada inicialmente, si es que está en menos de 8 semanas desde el inicio de los síntomas. Pero si es que se trata de otra polineuropatía o de una polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, hay que tratar de acuerdo a las guías de estas patologías. Si es que se trata de un Guillain-Barré severo, está indicado el cuidado de soporte. Si es que se dio inicialmente inmunoglobulina intravenosa, puesto que recordemos que no hay beneficio del retratamiento, pero si es que se dio terapia, intercambio plasmático, pues puede considerarse un ciclo adicional de este tratamiento. En lo que respecta a la recuperación y el manejo a largo plazo, la rehabilitación, bueno, va a depender de un equipo multidisciplinario, pero básicamente va a consistir en ejercicios de fortalecimiento muscular, ejercicios para la deglución, la postura y el lenguaje. Y las inmunizaciones, recordemos que son fundamentales con el objetivo de prevenir nuevas infecciones
que puedan dar lugar a un nuevo síndrome de Guillain-Barré. Y este esquema de vacunación para adultos me parece bastante útil. En cuanto al pronóstico, eh, lo que respecta a los resultados a largo plazo, el 80% de los pacientes va a ser capaz de caminar independientemente y más de la mitad se recupera por completo al año de el cuadro inicial. Las alteraciones motoras severas pueden persistir hasta en el 10% de los pacientes. Y para la mortalidad, la mediana de tiempo hasta el deceso en los pacientes que fallecen es de 76 días desde el inicio de los síntomas. 3 a 7% de los pacientes van a fallecer a pesar de cuidados intensivos. 20% de pacientes que se vuelven dependientes del ventilador van a fallecer. Y las causas del fallecimiento suelen ser síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis, embolismo pulmonar y paro cardíaco sin explicación. Los factores de riesgo para resultados adversos son una edad mayor a 60 años, un inicio rápido de la enfermedad, una debilidad muscular severa al ingreso, requerimiento de soporte ventilatorio, enfermedad diarreica como precedente, alteraciones severas en estudios de electrodiagnósticos y, eh, bien, en cuanto al pronóstico, nos puede ser útil el utilizar estos puntajes como el EGOS o el EGOS modificado, mediante el cual podemos determinar el, el riesgo de incapacidad para caminar a los 6 meses. Bien, con un puntaje de 5 en el EGOS hay un riesgo de 27% de no poder caminar a los 6 meses y un puntaje de 7 lo incrementa al 52%. Y en el caso del EGOS modificado, un puntaje de 12 nos indica un riesgo de 66%. Todo esto les voy a dejar de igual manera en la descripción. Y bueno, eso es lo que respecta al síndrome de Guillain-Barré, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.